Muchas gracias, buenas tardes. Yo voy a presentar los hallazgos, digamos que evidenciados a partir de la lectura del estudio de impacto ambiental que presenta la empresa y en términos de la aclaración también a la preocupación del Procurador General frente al término de los hallazgos arqueológicos. Primero quiero aclarar que en términos arqueológicos, sobre todo para el caso de Boyacá y esta zona de la provincia de Valderrama, los hallazgos que se han hecho no corresponden a las cantidades de materiales y de posibles sitios arqueológicos que se encuentran en la zona. Por ende, la cartografía que se encuentra en el sistema de información geográfica del Agustín Codazzi con el Atlas Arqueológico no es suficiente para poder identificar los sitios arqueológicos del bloque Cor 15. La siguiente. El primer hallazgo que yo encuentro es que la zonificación arqueológica se queda corta al recurrir solamente a fuentes secundarias. Como arqueólogos, nosotros debemos generar prospecciones en área donde a partir de las delimitaciones del polígono generamos una prospección. ¿Qué es una prospección? Una prospección es que yo abro una cuadrícula y a partir de esa cuadrícula voy a unos puntos y hago unos sondeos, unos pozos de sondeo, es decir, un hueco con una doble caña que me permite identificar si hay o no material. Prospección no se realizó en el estudio y es necesaria para un tema de licenciamiento. No es necesario para un tema de sísmica, pero sí de licenciamiento. ¿Eso qué implica? Que las fuentes secundarias se quedan cortas y eso amplía la información etnohistórica del polígono y los pocos trabajos arqueológicos en el área hacen necesaria la prospección para determinar la zonificación mucho más precisa. Sin embargo, tampoco vincula hallazgos de arte rupestre documentados por Pérez de Barradas en 1941 en Corrales, específicamente los del nicho del Bujío. Yo documenté en el año 2011 otros petroglifos por la zona límite entre Corrales y Gámeza, donde está Reyes Patria. De esos hallazgos no se mencionan en el documento y es necesario tenerlos en cuenta. Siguiente. Cuando empezamos a ver el estudio de impacto ambiental, aparecen unos sitios documentados etnohistóricamente. Se reconocen dentro del documento, pero cuando revisamos la zonificación, están ausentes. Y yo aquí quiero hacer una claridad, y ya que los estudiantes me están viendo también, y es que cuando uno habla de patrimonio arqueológico, uno no puede quedarse solamente en el tema prehispánico, es decir, antes de la llegada de los españoles. Hacen parte del patrimonio arqueológico también sitios documentados etnohistóricamente, sitios industriales, sitios coloniales, sitios republicanos. Y esos están ausentes dentro de la zonificación presentada por la empresa. Siguiente. Según la Ley 1185 del 2008, los sitios etnohistóricos tienen la misma importancia de los sitios prehispánicos y corresponden a trayectorias socioculturales del pasado. Por ende, son sitios arqueológicos. Por ende, deben ser registrados y deben ser excluidos de cualquier actividad de intervención. Los sitios etnohistóricos no pueden ser excluidos de las zonificaciones sin argumento alguno. Ello contradice la importancia de su búsqueda documental como metodología en la zonificación preliminar que entrega la empresa. Por su parte, el artículo 3 de esta ley de 1185 del 2008 hace referencia al artículo 6 de la ley 397 del 97, donde queda así: patrimonio arqueológico comprende aquellos vestigios producto de la actividad humana y aquellos restos orgánicos e inorgánicos que mediante los métodos y técnicas propios de la arqueología y otras ciencias afines permiten reconstruir y dar a conocer los orígenes y las trayectorias socioculturales pasadas y garantizan su conservación y restauración. Por ende, los sitios etnohistóricos hacen parte de ese patrimonio arqueológico. El decreto 1080 del 2015 considera que la integración del patrimonio arqueológico debe ser determinada por los bienes muebles e inmuebles de carácter arqueológico, la información arqueológica y o en contexto arqueológico que integran el patrimonio arqueológico, el cual pertenece a la nación
es inalienable, imprescriptible e inembargable. Esas tres características hacen que justamente sean declarados como áreas de exclusión. Siguiente. En el hallazgo cuarto, encuentro que el documento que se presenta al ANLA y fue revisado para la evaluación técnica aquí expuesta no responde a la última normativa en términos de los lineamientos emitidos por el ICANN para el programa de arqueología preventiva y el plan de manejo arqueológico. Según el decreto 138 del 2019, las resoluciones 193, 041 y 301 de 2020 expuestas en la página web del ICANN, donde anexo justamente esos lineamientos. ¿Qué dicen esos lineamientos? Que no se pueden quedar con las fuentes secundarias, que tienen que hacer prospección y que tiene que estar articulado al proyecto macro que se presenta. Siguiente. El hallazgo 5 corresponde a que la metodología del estudio es inadecuada. No muestra un interés en prevenir las afectaciones al patrimonio arqueológico. Es evidente que no hubo un trabajo de campo que contemplara la prospección superficial que permitiera una zonificación preliminar más acorde a la realidad, quedando por fuera sitios como la Piedra de la Escalera en la vereda San Isidro en Tasco y asentamientos prehispánicos en La Vega, Peñaliza y Casablanca en el municipio de Tasco, así como los petroglifos del Bujío en Corrales. Lo digo a partir de prospecciones que he realizado en factor de una semana o de unos días. Un estudio de impacto ambiental que se desarrolla en el transcurso de un año y no tiene en cuenta esas prospecciones superficiales, pues no hay evidencia. Aquí muestro la evidencia del sitio. Muestro la evidencia de dos sitios arqueológicos. El que está arriba es la Piedra de la Escalera en el municipio de Tasco, que corresponde a pictografías, es decir, componentes del arte rupestre, que son pinturas hechas por los indígenas, con evidencias arqueológicas en el suelo que corresponden principalmente a líticos, es decir, herramientas que utilizaron para cocinar o para factores domésticos. Y en la segunda encontramos un enterramiento secundario que está en una de las cuevas en la vereda San Isidro con cerámica correspondiente a la cultura muisca. Una copa de cerámica totalmente decorada que fue reportada también por el habitante de la vereda de Tasco. Entonces, si esta es la información que se encuentra en una cartografía social de 2 días, pues ¿cuál es la información que se puede encontrar cuando uno va al terreno? Siguiente. Bueno, entonces, la información que es... La información que se presenta en estas diapositivas justo afirma los hallazgos arqueológicos que fueron reportados en el 2019 y 2020, que hicieron parte de reconocimientos comunitarios con las comunidades de Tasco y con ILSA y Podium. Entonces, yo quiero invitar, así como invité a Maure Lamprón en la pasada audiencia pública en pesca, a que haga el trabajo real en campo y que compruebe cuáles son los sitios arqueológicos que existen, porque nosotros tampoco les vamos a hacer la tarea. Estamos evidenciando que no le están haciendo bien y que deben hacerla. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por su intervención.